protección invisible existe una frecuencia que el mundo no puede sintonizar, un lugar que no aparece en ningún mapa satelital, pero que es más real que el suelo que pisas. El Salmo 91 no es solo un poema antiguo, es un manual de supervivencia cuántica. Hoy activamos la frecuencia del acceso. Habitar bajo el abrigo del Altísimo no es una visita dominical, es una mudanza de la conciencia. Es decidir que tu residencia permanente ya no está en el miedo, ni en el caos de las noticias, sino en el lugar secreto. Imagina un blindaje invisible que se activa en el momento en que tu confianza deja de estar en tus fuerzas y se deposita en la autoridad eterna. No estás simplemente leyendo una protección, estás entrando en una zona de exclusión donde el mal no tiene jurisdicción. Esta es la primera clave. Quien elige permanecer en esa sombra no solo es visitado por la paz, es escoltado por ella. Estás listo para dejar de ser un turista de la fe y convertirte en un habitante del refugio. Existe una dimensión de seguridad que la lógica humana no puede mapear, un refugio de alta frecuencia que no aparece en los radares del sistema mundial, pero que es más sólido que el suelo que estás pisando en este instante. La mayoría lee el Salmo 91 como un poema de consuelo, pero lo que estamos a punto de descifrar es un manual de supervivencia cuántica para tiempos de caos absoluto. Bienvenidos al acceso al refugio de frecuencia cero. La Escritura declara que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero, ¿qué significa realmente habitar? En la era de la distracción y la ansiedad, habitar no es una visita casual de domingo, es una mudanza definitiva de tu conciencia. Es el acto radical de retirar tu residencia emocional del territorio del miedo y establecer tu cuartel general en la presencia real. Imagina por un momento que el mundo exterior es una tormenta electromagnética de malas noticias, diagnósticos y crisis financieras. La mayoría de las personas caminan bajo esa lluvia, absorbiendo cada impacto, pero tú has descubierto una zona de exclusión espiritual al decidir que tu confianza ya no reside en tus propias fuerzas, ni en tu cuenta bancaria, ni en la opinión de los hombres. Activas un blindaje invisible. Este lugar secreto no es una metáfora poética, es una jurisdicción donde el mal no tiene permiso de aterrizaje. Es un espacio de frecuencia de paz tan alta que la frecuencia del pánico simplemente no puede coexistir en el mismo plano. Cuando tú dices con convicción, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, no estás pronunciando palabras, estás emitiendo un código de seguridad que cierra las puertas de tu hogar a la oscuridad y las abre a la intervención del cielo. Detanti analiza la profundidad de este contrato. No dice que el que visita el abrigo será protegido, sino el que habita, el que permanece, el que se queda allí cuando el ruido sube de volumen. Estamos hablando de una lealtad inquebrantable a la verdad de que tu vida está escondida con Cristo. Sientes ese cambio en la atmósfera mientras escuchas esto. Es el peso de la autoridad espiritual estableciéndose sobre tus hombros. Has dejado de ser un turista de la fe para convertirte en un residente permanente del refugio. Has pasado de la vulnerabilidad del sistema a la inmunidad del reino. Tu mente ya no es un campo de batalla abierto para los dardos de la preocupación. Ahora es un santuario protegido por el decreto del soberano. Este es solo el protocolo de entrada. El código ha sido ingresado. La puerta del
refugio se ha cerrado detrás de ti, dejando fuera todo aquello que intentaba drenar tu vitalidad. Estás dentro, estás a salvo, estás bajo la sombra que ningún sol de adversidad puede penetrar. Pero prepárate, porque una vez dentro del refugio, el manual nos revela cómo el cielo desenmascara las trampas que fueron diseñadas para detenerte mucho antes de que llegaras aquí. En la siguiente fase, descubriremos cómo este blindaje detecta y destruye la red del cazador antes de que toque tus pies. Bienvenidos a la zona de contrainteligencia del espíritu. Una vez que has establecido tu residencia en el refugio de frecuencia cero, el sistema de seguridad del reino activa su función más crítica, la detección de amenazas invisibles. El manual de protección declara una promesa que desafía toda lógica humana de supervivencia. Él te librará del lazo del cazador, pero para entender el poder de esta frase, debemos despojarnos de la visión simplista. En la arquitectura de este siglo, el cazador no usa flechas, utiliza algoritmos de ansiedad, trampas financieras diseñadas para asfixiar tu propósito y redes de manipulación emocional que intentan enredar tu destino antes de que des el siguiente paso. Analiza la anatomía de la trampa. Un lazo es efectivo porque es invisible. Está diseñado para ser pisado por accidente en un momento de descuido o distracción. Son esas situaciones que parecen oportunidades pero terminan siendo prisiones. Relaciones que prometen compañía pero drenan tu vitalidad. Negocios que prometen libertad pero esclavizan tu paz. Aquí es donde el código de protección se vuelve quirúrgico. Habitar bajo el diseño del omnipotente no significa que las trampas dejen de existir. Significa que pierden su capacidad de captura sobre ti. Es una inmunidad preventiva. Cuando caminas en sintonía con la voz, tu discernimiento se agudiza hasta volverse un radar de alta precisión. Empiezas a sentir una incomodidad santa ante lo que parece brillante pero está hueco. Tu espíritu detecta el olor del peligro mucho antes de que tu mente lógica pueda procesarlo. Este es el nivel de autoridad espiritual al que has sido convocado. La capacidad de caminar a través de campos minados de problemas globales, crisis de salud y colapsos sistémicos, sin que ninguno de esos hilos logre detener tu avance. No es suerte, no es casualidad, es el cumplimiento de un protocolo legal del cielo que dice que ninguna red tejida en la oscuridad tiene la resistencia necesaria para detener a alguien que camina en la luz. ¿Te has sentido alguna vez atrapado por una situación que parecía no tener salida? Esa sensación de asfixia es la frecuencia del cazador, pero hoy esa red se deshace al reconocer que tu vida está bajo la jurisdicción del Altísimo. El lazo simplemente se rompe, la trampa se cierra sobre el vacío porque tú ya no estás en el lugar de la víctima. Has subido de nivel, estás experimentando el blindaje de la anticipación. Mientras el mundo corre desesperado, intentando reaccionar a las crisis, tú caminas bajo una instrucción que se anticipa al caos. El cazador ha puesto la red, ha esperado en las sombras, pero su presa ha desaparecido de su radar. Te has vuelto invisible para la destrucción porque tu frecuencia de confianza es demasiado alta para ser alcanzada por la vibración del desastre. Mantente firme. Has sido librado no solo de lo que ves, sino de lo que nunca llegaste a ver porque fue destruido antes de tocarte. Pero la protección no se detiene en la evasión, se convierte en una armadura activa. En la siguiente fase,
descubriremos cómo la verdad se transforma en un escudo físico y mental que repele los ataques frontales del sistema. Esta es la extensión profunda de la parte 3. Hemos ampliado la narrativa para diseccionar la psicología del cazador moderno, cómo la protección divina opera como un sistema de inteligencia avanzada. El objetivo es que el espectador sienta que está recibiendo una revelación estratégica. Una vez que has establecido tu residencia legal en el refugio de frecuencia cero, el sistema de seguridad del reino activa su función más crítica y menos comprendida: la detección y neutralización de amenazas invisibles. El manual de protección declara una sentencia que desafía toda lógica humana de supervivencia. Él te librará del lazo del cazador, pero para entender el peso atómico de esta promesa en el siglo XXI, debemos despojarnos de la visión simplista y pastoril en la arquitectura de esta era. El cazador no usa flechas ni trampas de madera, utiliza algoritmos de ansiedad, ingeniería social diseñada para asfixiar tu propósito y redes de manipulación que intentan enredar tu destino mucho antes de que te des cuenta de que estás en peligro. Analiza la anatomía de la trampa con honestidad quirúrgica. Un lazo es efectivo precisamente porque es imperceptible. Está diseñado para ser pisado en un momento de distracción, de fatiga o de necesidad desesperada. Son esas oportunidades que parecen puertas abiertas, pero terminan siendo callejones sin salida. Relaciones que prometen plenitud, pero drenan tu vitalidad espiritual. Sistemas financieros que prometen libertad, pero encadenan tu paz por décadas. El cazador moderno no quiere destruirte de inmediato, quiere atraparte, limitarte y consumir tu energía hasta que olvides quién eres. Aquí es donde el código de protección se vuelve una tecnología de defensa activa. Habitar bajo el diseño del omnipotente no significa que las trampas dejen de ser colocadas en tu camino. Significa que pierden su capacidad de agarre sobre tu vida. Es una inmunidad preventiva. Cuando caminas en sintonía con la voz de la verdad, tu discernimiento se agudiza hasta volverse un radar de alta precisión. Empiezas a sentir una incomodidad santa, una señal de alarma interna ante lo que parece brillante pero está podrido por dentro. Tu espíritu detecta el ruido del peligro mucho antes de que tu mente lógica pueda procesar los datos. Este es el nivel de autoridad espiritual al que has sido convocado, la capacidad de caminar a través de campos minados de colapsos sistémicos, crisis globales y traiciones personales, sin que ninguno de esos hilos logre detener tu avance. No es suerte, no es una coincidencia estadística, es el cumplimiento de un protocolo legal del cielo que establece que ninguna red tejida en la oscuridad tiene la resistencia necesaria para retener a alguien que camina en la frecuencia de la luz. ¿Te has sentido alguna vez asfixiado por una situación que parecía no tener escape? Esa presión en el pecho es la frecuencia de la reapretándose, pero hoy, bajo el decreto del Altísimo, esa red se desintegra al reconocer que tu vida no le pertenece al sistema, sino al Creador. El lazo simplemente pierde su tensión. La trampa se cierra sobre el aire porque tú ya no estás en el plano de la víctima. Has subido de frecuencia. Estás experimentando el blindaje de la anticipación, mientras el resto del mundo corre desesperado, intentando reaccionar a las crisis cuando ya las tienen encima. Tú te mueves bajo una instrucción que se anticipa al caos.
El cazador ha puesto la red, ha esperado durante meses en las sombras, pero su presa se ha vuelto invisible para sus instrumentos de captura. Te has vuelto indetectable para la destrucción porque tu nivel de confianza ha generado una firma de energía que el mal no puede rastrear. Mantente firme en esta verdad. Has sido librado no solo de lo que viste y esquivaste, sino de miles de trampas que nunca llegaste a conocer porque fueron pulverizadas por la presencia antes de que pudieran rozar tus pies. Estás caminando sobre terreno sagrado y en este suelo las cadenas no prosperan. Pero la protección no termina en la evasión silenciosa. Ahora que eres libre de la red, el código nos enseña a enfrentar el ataque frontal. En la siguiente fase, descubriremos cómo la verdad se solidifica para formar un escudo y una adarga, una armadura mental y espiritual capaz de repeler los ataques más violentos del sistema contra tu paz. Una vez que has aprendido a detectar las trampas invisibles, el manual de protección te lleva a una fase de combate superior, la solidificación de la verdad. El protocolo declara una promesa de blindaje total. Escudo y adarga es su verdad, pero en un mundo saturado de desinformación, búsqueda de verdad y guerra psicológica, debemos redefinir estos términos para entender por qué tu paz sigue siendo atacada. En la arquitectura del reino, la verdad no es una colección de datos o una preferencia personal, es una materia prima espiritual, es la sustancia más densa y resistente del universo. El escudo es tu defensa perimetral, aquello que detiene los ataques externos, pero la adarga es escudo pequeño y manejable de los antiguos guerreros. Es tu defensa de corto alcance, la que protege tu corazón y tu mente en el combate cuerpo a cuerpo contra la duda y la culpa. Analiza la guerra psicológica que enfrentas a diario. Los ataques modernos no son físicos, son proyectiles de información. Es el miedo al colapso, el susurro del no eres suficiente, la duda sembrada sobre tu futuro y la parálisis ante la incertidumbre global. Estos son los dardos incendiarios del sistema. Sin el código de protección, estos ataques penetran tu psique y drenan tu vitalidad. Pero cuando activas la frecuencia de la verdad, algo asombroso sucede. Tu mente deja de ser una esponja que absorbe el miedo y se convierte en una muralla que lo repele. Este es el nivel de blindaje cognitivo al que has sido llamado. Cuando la verdad de Dios dice que eres más que vencedor, esa palabra se solidifica frente a ti. Cuando el sistema lanza un proyectil de escasez, impacta contra el escudo de mi Dios suplirá todas tus necesidades. Cuando el mundo lanza una flecha de enfermedad, rebota contra la adarga de por su llaga fuiste sanado. No estás repitiendo frases de autoayuda, estás interponiendo una realidad superior entre la amenaza y tu alma. Este escudo es una tecnología de frecuencia. La verdad vibra a una velocidad tan alta que el error, la mentira y el pánico simplemente no pueden atravesarla. Al habitar en el diseño del Altísimo, tu conciencia se vuelve impenetrable. Ya no eres una víctima de las circunstancias, sino un embajador de una jurisdicción protegida. El escudo no solo te cubre a ti, cubre tus pensamientos, tus emociones y la atmósfera de tu hogar. Sientes la solidez de esta protección. Estás dejando de ser un blanco fácil para convertirte en una fortaleza móvil. La verdad ha dejado de ser una teoría para convertirse en tu armadura. Estás experimentando la autoridad sobre la narrativa del miedo. Mientras otros se quiebran bajo la presión de las noticias
y el caos. Tú te mantienes erguido, no por falta de problemas, sino por exceso de protección. Has sido equipado con una defensa que no conoce la fatiga. El escudo de la verdad no se oxida, no se debilita y no falla bajo fuego pesado. Estás caminando con el equipo de protección más avanzado que existe, la palabra que sostiene el universo. Pero mantente alerta, porque cuando el enemigo ve que no puede romper tu escudo, intentará atacarte en el único momento en que el hombre se siente más vulnerable, en la oscuridad del silencio y en los pasillos de la noche. En la siguiente fase, descubriremos cómo el código destruye el terror nocturno y la ansiedad que acecha en la sombra, la frontera de la vigilia. Una vez que tu escudo ha repelido los ataques frontales del mundo, el sistema de oscuridad intenta una táctica final, el asedio del silencio. El manual de protección declara una sentencia de libertad absoluta. No temerás al terror nocturno, ni a la saeta que vuela de día. Pero en nuestra arquitectura moderna, el terror nocturno ha mutado. Ya no son solo sombras en la pared, es la ansiedad clínica, el insomnio provocado por la incertidumbre financiera y esos ataques de pánico que te asaltan cuando el ruido del día se apaga y te quedas a solas con tus pensamientos. Analiza la anatomía del miedo en la oscuridad. El terror nocturno se alimenta de la imaginación sin gobierno. Es el momento en que el cazador proyecta películas de fracaso, enfermedad y pérdida sobre el lienzo de tu mente. Es una guerra de baja intensidad que busca drenar tu vitalidad espiritual antes de que salga el sol. Pero aquí es donde el código de protección se vuelve una luz de frecuencia ininterrumpida. Habitar bajo el abrigo del Altísimo significa que tu sueño ha sido puesto bajo custodia federal del cielo. Cuando activas este protocolo, tu mente deja de ser un terreno baldío para las pesadillas del sistema y se convierte en un santuario de reposo. El código dice que no temerás, no porque las amenazas desaparezcan del planeta, sino porque tu nivel de seguridad interna es tan masivo que el miedo simplemente no encuentra dónde anclarse. Estás experimentando la anulación del pánico. Este es el nivel de blindaje subconsciente al que has sido convocado, mientras el mundo consume fármacos para callar el grito de su espíritu. Tú te sumerges en una paz que sobrepasa todo entendimiento. La saeta que vuela de día representa el estrés cotidiano, la presión social y las crisis repentinas, pero el terror nocturno es la raíz de donde todas ellas beben. Al destruir el miedo en la noche, el día pierde su poder para sacudirte. Sientes cómo se disuelve esa presión en tu pecho. No es sugestión, es la autoridad sobre la frecuencia del miedo. Al declarar que Dios es tu refugio incluso en la hora más oscura, estás estableciendo un perímetro de luz que ninguna entidad de ansiedad puede cruzar. Tu cama deja de ser un lugar de batalla para ser un altar de restauración. El código te garantiza que mientras duermes, el sistema de defensa del reino sigue trabajando, procesando tus batallas y devolviéndote la fuerza que el día intentó robarte. Has sido liberado de la tiranía del que pasará. El terror nocturno es una falsificación de la realidad, una ilusión diseñada para que te rindas antes de pelear. Pero tú tienes el sello del reposo sagrado. Estás caminando, incluso en sueños, bajo una jurisdicción donde el pánico ha sido ilegalizado. Pero mantente firme, porque cuando el miedo ya no puede tocar tu mente,
El sistema intenta una última demostración de fuerza externa. Intentará rodearte de caos para ver si tu paz es real. En la siguiente fase, descubriremos el protocolo de la inmunidad colectiva, como ver caer a Miles a tu lado mientras tú permaneces intocable. Una vez que has conquistado el terror en el silencio de la noche, el manual de protección te lanza al escenario más desafiante de la existencia humana, el colapso sistémico. El protocolo de seguridad emite una declaración que parece una imposibilidad estadística. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. En nuestra arquitectura moderna, esto no es solo una imagen de guerra antigua, es el protocolo de exclusión espiritual, es la capacidad de permanecer íntegro mientras los sistemas financieros se derrumban, mientras las plagas emocionales peren con la salud mental de las masas y mientras las estructuras en las que el mundo confiaba se vuelven polvo. Analiza la anatomía de la inmunidad. ¿Por qué a ti no te llegará? No es porque seas biológicamente superior o porque tengas una suerte excepcional. Es porque has establecido tu vida en una jurisdicción de frecuencia diferente. Mientras el mundo opera bajo la frecuencia de la probabilidad y el azar, tú operas bajo la frecuencia del pacto. Al haber elegido el abrigo del Altísimo como tu domicilio legal, has sido extraído de la estadística general de la crisis. Este es el nivel de autoridad sobre el caos al que has sido convocado. Ver caer a Miles a tu lado no es un motivo de orgullo, es un testimonio de la eficacia del refugio. Es ver cómo el sistema de este mundo intenta devorar a quienes no tienen blindaje. Mientras tú caminas por el mismo fuego sin que el olor a humo se pegue a tu ropa, estás experimentando la inmunidad colectiva individualizada. Sientes la fuerza de esta distinción. El código te asegura que tus ojos verán la recompensa de los impíos, pero tu realidad será otra. Mientras otros hablan de escasez, tú hablas de provisión sobrenatural. Mientras otros se rinden ante el diagnóstico del miedo, tú te mantienes bajo el reporte del cielo. No es negación de la realidad, es la imposición de una realidad superior. Este blindaje es una tecnología de separación. Al igual que el aceite no se mezcla con el agua, el que habita en el lugar secreto no se mezcla con el destino de los que confían en sus propios muros. Tu paz de Cristo se vuelve un escudo biológico y psicológico. El pánico es contagioso, pero la paz de Dios es inmunizante. Al negarte a sintonizar la frecuencia del desastre, cortas el cable que conecta la crisis con tu alma. Has sido marcado por una protección que la lógica no puede explicar. Estás caminando en medio del naufragio global, pero tus pies están sobre la roca. El código garantiza que, aunque el escenario sea de ruina, tu guión es de restauración. Estás experimentando lo que significa ser un embajador en territorio hostil. El conflicto te rodea, pero las leyes de tu reino te protegen. Pero mantente alerta, porque esta inmunidad no es un accidente de la naturaleza. Es el resultado de una operación coordinada desde las dimensiones invisibles. En la siguiente fase, descubriremos a los agentes de intervención, los ejércitos que han sido asignados específicamente para custodiar cada uno de tus pasos. Una vez que has aceptado tu inmunidad frente al colapso, el manual de protección revela la infraestructura técnica que sostiene tu seguridad, la asignación táctica de escoltas. El protocolo emite una orden directa desde el trono de la existencia, pues a sus ángeles mandará acerca de ti.
para que te guarden en todos tus caminos. En nuestra arquitectura moderna, esto no es una fantasía infantil de seres con alas, es el despliegue de operadores celestiales. Es la realidad de que, al habitar en la frecuencia del Altísimo, has sido asignado con una guardia pretoriana de dimensiones superiores. Son agentes de intervención cuya única misión es gestionar la logística de tu destino, asegurándose de que ninguna variable del caos interrumpa el diseño original de tu vida. Analiza la anatomía de la escolta. El código dice que te mandará cerca de ti. Esto implica una vigilancia personalizada y constante. No eres una cifra en una multitud. Eres un activo estratégico del reino. Estos vigilantes no solo te protegen de lo que ves, sino que operan en tus puntos ciegos. Son los que desvían ese vehículo un segundo antes del impacto, los que bloquean esa llamada que iba a destruir tu paz, y los que te dan esa intuición repentina de no doblar en una esquina. Este es el nivel de logística sobrenatural al que has sido convocado. El manual es específico. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. En el lenguaje de hoy, esto es la anulación del tropiezo. Las piedras son los errores de juicio, las malas decisiones y los obstáculos que el sistema pone para que pierdas el ritmo de tu propósito. Pero cuando caminas bajo esta escolta, hay una fuerza de tracción invisible que te eleva por encima del error. Estás experimentando la navegación asistida por el cielo. Sientes la seguridad de no caminar solo. Tu presencia en este mundo no es un accidente librado al azar. Eres una misión diplomática protegida por el ejército más poderoso del universo. Al reconocer la autoridad de Dios, activas el despliegue de estos agentes. Ellos no responden a tus caprichos, responden a la palabra que tú habitas. Cuando tu frecuencia está alineada con el refugio, tu firma espiritual convoca la protección de manera automática. Este blindaje es una intervención en tiempo real. Mientras otros confían en cámaras de seguridad y guardaespaldas humanos, tú caminas con una escolta que no duerme, que no se corrompe y que tiene autoridad sobre las leyes de la física. El miedo al futuro desaparece cuando entiendes que tu mañana ya ha sido explorado por tus escoltas. Estás caminando en un camino que ha sido barrido y asegurado antes de que tus pies lo toquen. Has sido rodeado por una muralla de fuego inteligente. Estás experimentando lo que significa tener el favor de la corona. Donde tú vas, la autoridad de tu rey te precede. El código garantiza que, incluso en los terrenos más escabrosos de la vida, no estás a merced de la gravedad del problema, sino sostenido por las manos de la providencia. Pero mantente firme, porque esta escolta tiene un propósito final: llevarte a la confrontación definitiva, donde pisotearás aquello que antes te causaba terror. En la parte final, descubriremos la respuesta directa del Creador, el sello del pacto que te da la victoria total sobre el león y la áspid. Hemos llegado al final del laberinto. Tras desmantelar los altares de la ansiedad, tras activar el blindaje contra el colapso y tras reconocer la escolta de los agentes invisibles, nos enfrentamos a la revelación definitiva. El manual de protección cambia de perspectiva. Ya no es el hombre quien habla de Dios, es Dios quien emite un decreto legal sobre el hombre. El código se cierra con una firma de sangre y fuego. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.
Bienvenidos a la fase de la victoria por identidad. En esta arquitectura del reino, tu protección no depende de lo que haces, sino de a quién conoces. El sistema del mundo te dice que tu seguridad depende de tu rendimiento. El código de protección te dice que depende de tu alineación. Poner el amor en él no es un sentimiento romántico. Es una decisión de prioridad absoluta. Es el acto de fundir tu voluntad con la suya hasta que ya no se sepa dónde terminas tú y dónde comienza su autoridad. Analiza la anatomía del dominio. El protocolo declara que sobre el león y el áspid pisarás. El león representa el ataque frontal, el rugido de la crisis que intenta intimidarte. El áspid es el ataque sutil, el veneno de la traición y la mentira que se arrastra en silencio. Bajo este código, tú ya no eres el que huye. Has sido ascendido a una posición de gobierno espiritual. Lo que antes te causaba terror, ahora es el estrado de tus pies. Has pasado de ser la presa a ser el portador de la soberanía. Este es el nivel de elevación cuántica al que has sido convocado. El manual dice, le pondré en alto. Esto significa que Dios te extrae del nivel donde los problemas tienen jurisdicción y te posiciona en un lugar de observación superior. Desde lo alto, las crisis que antes parecían gigantes se ven insignificantes. Tienes la perspectiva del águila, no la del que camina entre las sombras. Sientes el peso del sello del pacto. Escucha la promesa final, la que detiene el tiempo. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Esta es la garantía de disponibilidad total. No es una línea de ayuda que puede estar ocupada. Es una conexión directa con la fuente de todo poder. El código te asegura que incluso si la angustia toca tu puerta, no entrará sola, entrará con la presencia que la Kensum. Has sido sellado con una larga vida y salvación. El cierre del Salmo 91 no es un punto final, es un continuará eterno. Saciarlo de larga vida significa que no te irás de este plano hasta que tu propósito esté completo. Ninguna fuerza del sistema, ninguna trampa del cazador y ningún colapso financiero tiene la autoridad para cancelar el contrato que el Altísimo ha firmado contigo. Estás caminando en la plenitud del código. La ansiedad ha sido disuelta. El miedo ha sido ilegalizado en tu territorio. La protección invisible ahora es tu realidad, Angel. Ya no buscas el refugio. Tú eres el refugio porque la presencia habita en ti. El oráculo ha hablado. El protocolo está activo. La victoria es tuya, no por esfuerzo, sino por herencia. Camina con la frente en alto. Eres un hijo del Altísimo, custodiado por el cielo y sellado por la eternidad. Cierra los ojos, respira la frecuencia de la vida. En este instante, no estás pidiendo permiso para ser protegido. Estás reclamando un derecho legal firmado en la eternidad. Repite conmigo en el altar de tu espíritu. Padre Altísimo, mi morada no es el temor sino tu presencia. Bajo la sombra de tu grandeza encuentro refugio y en tu fidelidad mi alma descansa segura. Tú eres mi resguardo inviolable, mi fortaleza inquebrantable, el lugar donde ninguna oscuridad puede penetrar. En ti deposito mi confianza absoluta, sin reservas ni dudas. Me libras de trampas invisibles y amenazas ocultas. Cuando el peligro acecha en silencio, tu mano interviene antes de que el daño siquiera me roce. Me cubres como un escudo vivo. Tu verdad me rodea como muralla. No camino solo en la noche ni tiemblo ante rumores de calamidad.
Aunque el caos se desate alrededor y muchos caigan ante el peso de la adversidad, mi espíritu permanece firme porque tu protección me sostiene. Ninguna desgracia se adueñará de mi destino, ninguna plaga marcará mi hogar, porque tu presencia establece límites que el mal no puede cruzar. Envías mensajeros celestiales que vigilan mis pasos, aun cuando el camino es incierto. Soy sostenido por fuerzas que no se ven pero sí se sienten. Si enfrento peligros feroces o amenazas inesperadas, avanzo con autoridad, porque el poder que me respalda es mayor que cualquier oposición. Por cuanto he decidido amarte y reconocerte, tu respuesta es cercanía. En la angustia no me abandonas, en la batalla me fortaleces. Me concedes una vida plena, marcada por tu salvación y tu paz. Mi historia no termina en derrota, sino en victoria asegurada por tu promesa eterna. Hoy retiro mi residencia emocional del miedo y la incertidumbre. Me mudo ahora mismo al lugar secreto. Declaro que mi hogar, mi mente y mi linaje están bajo la jurisdicción del Altísimo. Tú eres mi castillo, tú eres mi blindaje. En ti deposito el 100% de mi confianza. No hay plan B, porque no hay nadie superior a ti. Renuncio a toda ansiedad heredada y a toda expectativa de desastre. Cancelo las narrativas internas de derrota y establezco en mi corazón la cultura del reino eterno. Cuando la amenaza susurra estadísticas de fracaso, mi espíritu responde con la certeza de tu cobertura. No camino bajo probabilidades humanas, sino bajo decretos celestiales. Si la noche se extiende con sombras densas, recuerdo que tu presencia convierte la oscuridad en territorio vigilado. Nada se mueve sin que tú lo permitas. Cuando el día trae desafíos visibles, no me paralizo. Avanzo consciente de que tu favor me precede y tu respaldo me sigue como escolta invisible. Aunque alrededor surjan crisis, colapsos y rumores alarmantes, mi interior permanece anclado. La estabilidad que me das no depende de circunstancias externas. Declaro que ningún patrón destructivo tocará mi descendencia. Mi casa está marcada por pacto, y ese pacto establece límites que el mal no puede negociar. Si tropiezo, no quedo expuesto. Manos invisibles sostienen mis pasos. Aun en terrenos inestables, soy guardado de caídas definitivas. Frente a fuerzas que intentan intimidar, me mantengo firme. La autoridad que me cubre es mayor que cualquier oposición que intente levantarse. Porque he decidido habitar en tu cercanía, experimento respuesta en medio de la presión. En la angustia encuentro compañía. En la batalla recibo fortaleza renovada. Declaro que mi historia está alineada con propósito y salvación. La plenitud que proviene de ti me acompaña, y el final de mis días estará marcado por tu fidelidad inquebrantable. En el nombre que está sobre todo nombre, rompo ahora mismo todo lazo del cazador. Desactivo acuerdos invisibles con el temor y cancelo toda estrategia diseñada para desviar mi destino eterno. Desmantelo los algoritmos de ansiedad que intentaron programar mis pensamientos con escasez y fracaso. Reescribo mi sistema interno con promesas de abundancia y propósito. Las redes de manipulación pierden su fuerza sobre mi voluntad. Mi mente ya no responde a voces disfrazadas de urgencia, sino a la sabiduría que desciende desde lo alto. Toda trampa oculta queda expuesta antes de activarse. La luz que me rodea revela intenciones escondidas y neutraliza conspiraciones antes de que tomen forma.
declaro invisible para la destrucción y intocable para la traición, no por mérito propio, sino por la cobertura que me envuelve como escudo impenetrable. Mi discernimiento es un radar encendido que detecta el mal a kilómetros de distancia. Percibo desviaciones sutiles y caminos torcidos antes de dar el siguiente paso. Cuando el ambiente cambia y el peligro se disfraza de oportunidad, mi espíritu distingue lo auténtico de lo engañoso. No todo lo brillante es bendición. Si el enemigo intenta acercarse en silencio, encuentra un perímetro sellado. Ninguna infiltración prospera donde el Altísimo ha establecido frontera. Declaro que mi propósito no será saboteado por distracciones ni diluido por miedo. Camino enfocado, alineado y sostenido por una guía superior. Aun si se levantan pruebas inesperadas, no me quiebran. Cada intento de ataque se convierte en plataforma de fortalecimiento y madurez espiritual. El ruido de la intimidación pierde volumen en mi interior. La paz gobierna mis decisiones y la confianza dirige mis pasos. Vivo bajo un sistema distinto, una jurisdicción eterna donde la protección no es temporal sino permanente. La amenaza retrocede porque no tiene autorización. Hoy confirmo que mi destino está custodiado, mi presente está guardado y mi futuro asegurado bajo una promesa que no caduca ni se debilita con el tiempo. Interpongo tu verdad como un escudo de frecuencia insuperable. Esa verdad vibra por encima de cualquier decreto humano y establece límites que la mentira no puede cruzar. Ninguna narrativa del sistema logra penetrar esta cobertura. Los diagnósticos de muerte pierden autoridad cuando se enfrentan a la promesa que sostiene mi existencia. Todo susurro de derrota se diluye antes de arraigarse. Las palabras que intentan sembrar pánico chocan contra una muralla invisible levantada por tu fidelidad. Mi mente es un santuario de paz consagrado. No es territorio abierto al caos, sino espacio protegido donde solo la verdad tiene derecho a residir. Repelo los dardos de la duda con la solidez de tu palabra. Cada pensamiento intruso es confrontado y reemplazado por certeza inquebrantable. Cuando la incertidumbre intenta instalarse, encuentra resistencia inmediata. No hay habitación disponible para el temor en un corazón establecido en confianza eterna. Soy inmune a la narrativa del pánico. Las alarmas externas pueden sonar, pero mi interior permanece regulado por una calma superior. Si el entorno anuncia crisis, mi espíritu responde con estabilidad. No reacciono por impulso. Actúo desde convicción profunda y dirección clara. Declaro que mi percepción está alineada con la verdad y no con la exageración del miedo. Veo los desafíos, pero también veo la cobertura que me envuelve. La presión no define mi identidad. Las circunstancias no reescriben mi destino. Mi historia está anclada en una promesa que no fluctúa. Cada pensamiento es filtrado por la luz que proviene de lo alto. Lo que no edifica no permanece. Lo que no trae paz es descartado. Así continúo firme, mentalmente blindado y espiritualmente estable, habitando en una frecuencia donde la paz gobierna y la verdad sostiene cada decisión. Activo ahora mismo la logística celestial sobre mi vida. El orden invisible se establece con precisión perfecta, coordinando eventos, tiempos y encuentros a favor de mi propósito. Ángeles de intervención toman sus posiciones en mis puntos ciegos, donde mi vista no alcanza. La vigilancia superior permanece atenta y constante, mientras
entrada es guardada con diligencia y mi salida es protegida con firmeza. Cada transición está cubierta por una supervisión que no duerme. En manos invisibles soy sostenido cuando el terreno parece incierto. El tropiezo es evitado antes de materializarse y el error pierde oportunidad de instalarse. Declaro que mi camino ha sido despejado de toda interferencia oscura antes de que yo llegue a él. Los obstáculos ocultos son removidos anticipadamente. Las emboscadas espirituales quedan neutralizadas en su fase inicial. Ninguna estrategia adversa logra sorprender a quien camina bajo dirección superior. Si se hace una decisión compleja, la claridad me acompaña. La confusión no gobierna mis pasos. La sabiduría establece dirección firme. Cuando puertas incorrectas intentan abrirse, permanecen cerradas, y aquellas que conducen a propósito se desbloquean en el momento exacto. El tráfico del caos no interrumpe mi destino, aun en medio del desorden externo. Mi ruta es guiada con precisión milimétrica. Cada cita, cada encuentro y cada oportunidad se alinean con diseño mayor. Nada es accidente cuando la providencia organiza los detalles. La fatiga no me expone a errores innecesarios, aun en momentos de debilidad. Soy asistido con respaldo constante. Así avanzo confiado, sabiendo que antes de cada paso ya existe preparación. La cobertura me precede, me acompaña y asegura que el propósito llegue intacto a su cumplimiento. Camino sobre el león y el áspid, camino sobre la crisis y la enfermedad sin que su amenaza determine mi identidad ni limite mi destino. Las fuerzas que antes intimidaban ahora quedan bajo mis pasos, no por arrogancia humana, sino por autoridad delegada desde lo alto. La ferocidad pierde dominio cuando se enfrenta a una fe establecida. El veneno de la desesperanza no logra penetrar una vida cubierta por propósito. No soy víctima de la historia cambiante, soy representante de un reino inconmovible. Mi posición no depende de circunstancias, sino de asignación eterna. Aunque caigan 1000 a la izquierda y 10.000 a la derecha, la devastación no define mi territorio. Mi frecuencia interior permanece alineada con protección superior. La estadística del desastre no gobierna mi realidad. Vivo bajo una cobertura que trasciende probabilidades y supera diagnósticos colectivos. Cuando la multitud entra en pánico, mi espíritu permanece estable. No ignora la tormenta, pero tampoco se somete a su narrativa. Mi casa está sellada por presencia divina. Sus muros no son solo materiales, están reforzados por pacto y promesa viva. A mi morada no llega el mal con autoridad permanente. Puede acercarse, pero no establecerse. Puede intentar, pero no permanecer. Mi familia, mi linaje y mi descendencia están marcados por jurisdicción celestial. Lo destructivo encuentra límites que no puede cruzar. La enfermedad no tiene derecho absoluto sobre mi historia. La crisis no posee la última palabra sobre mi futuro. Vivo consciente de que mi hogar es habitación del Altísimo, donde Él habita. La oscuridad no reina, retrocede ante la luz que gobierna. Así continúo avanzando, firme y respaldado, sabiendo que ninguna fuerza adversa puede prevalecer donde la presencia eterna ha decidido establecer su morada. Gracias, Padre, porque la respuesta fue emitida antes de que terminara la oración, porque tu oído no se cierra y tu fidelidad no conoce demora. Gracias porque me has puesto en alto, no para orgullo,
sino para estabilidad. Me elevas por encima del ruido y me afirmas en terreno seguro. Me rodeas con honra que no proviene de hombres, sino de tu respaldo constante. La elevación que otorgas es protección, no exhibición. Me sacias de larga vida, no solo en cantidad de días, sino en plenitud de propósito. Cada jornada se llena de significado bajo tu dirección. La vitalidad fluye como río continuo. No camino hacia un final incierto, sino hacia un cumplimiento diseñado con intención eterna. Me muestras tu salvación en detalles visibles y en intervenciones silenciosas. La liberación no es teoría, es experiencia constante en mi historia. El código está activo, las promesas no están archivadas, están operando con poder vigente sobre mi presente y mi futuro. El sello está puesto, ninguna fuerza adversa puede alterar lo que ha sido autorizado desde la eternidad. La paz es mi herencia irrevocable, no depende de circunstancias externas, sino de una relación firme y establecida. La tranquilidad gobierna mi corazón, la seguridad dirige mis pasos y la confianza sostiene mis decisiones. Así concluye esta declaración, no como cierre, sino como confirmación. La cobertura permanece, el propósito avanza y la presencia divina continúa habitando en cada espacio de mi vida. Amén.